el mundo entiende día de Pascuas, día de resurrección. Pero nosotros reconocemos, amado Jesucristo, que desde el día en que te dimos acceso a nuestro corazón, desde ese día, vos estás vivo, activo en cada uno de nosotros. El día que te abrimos nuestro corazón, vos resucitaste de una vez y para siempre para nosotros. Pero queremos sumarnos, porque queremos hacer propicia la oportunidad que en este día tenemos para poder elevar una vez más nuestra voz y poder hablar acerca de aquel que lo dio todo por amor. Jesucristo es su nombre y Él entregó su propia vida para que una humanidad caída tuviera la oportunidad de recibir el perdón de pecados, reconciliarse con Dios Padre y gozar la eternidad en el cielo. A vos, amado Jesucristo, queremos honrarte en esta tarde. Nuestra vida de manera integral te honra en este lugar y en nosotros. Gracias. Espíritu Santo, toma el control. Declaramos que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros, y todo lo que vivamos en este día en la carne, lo viviremos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ahí en tu lugar, en tu hogar, amada iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es digno, Él es merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Saluda al que tenés al lado, saluda a tu familiar, ¿sí? Aquel que está en tu hogar juntamente con vos, desde este lugar, desde el auditorio, donde habitualmente el cuerpo se reúne, nos reunimos. Desde este lugar, una tarde más, queremos saludarte, queremos estrechar un abrazo a la distancia juntamente con vos, bendecirte, decirte que estamos en permanente oración, en permanente unión, para que como cuerpo podamos seguir siendo edificados día a día por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Nosotros crezcamos, consolidemos nuestro ser en Cristo y podamos avanzar para el tiempo que viene. Porque no te olvides, esta es una oportunidad que tenemos como Iglesia de Cristo de poder ser edificados, consolidados, poder ser de alguna manera fortalecidos para que nos expandamos y podamos extender el reino de Dios desde los lugares donde estamos. Este no es un tiempo de quietud, este no es un tiempo de solamente estar encerrados en nuestras casas. Este es un tiempo donde más que nunca podemos predicar el Evangelio a aquellas personas que no tienen a Cristo, porque es un tiempo tan especial en el cual la gente está tan preocupada, está tan afligida, que verdaderamente necesita una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de vida eterna. ¿Amén o no amén, iglesia? Te bendecimos, bienvenida de nuevo, y otra vez un gran saludo de este lugar. Queremos recordarte que a través del flyer de esta reunión habíamos dado la información de que nos preparemos cada uno en nuestras casas para que podamos al final de la palabra compartir la Santa Cena juntos. Ustedes en sus hogares, nosotros aquí en el auditorio. Ya tenemos preparada la mesa como habitualmente la tenemos, ¿sí? Pedimos perdón quizás por la falta de decoro, pero
hemos hecho lo mejor posible para poder honrar al Señor y para poder disfrutar junto a ustedes de esta maravillosa oportunidad de la Santa Cena. Así que bienvenidos a cada uno de los que están en casa, aquellos que ya están conectados a través de la página del Facebook de la Iglesia Puerta de Paz de Lanús. Y bueno, bienvenido de antemano a aquellos que se van a estar enganchando en los próximos minutos. Quiero pedirte que vayas a la palabra, al libro o la carta Primera de Corintios del apóstol Pablo, capítulo 15. Quiero que compartamos alguna idea conforme el Espíritu Santo nos permita y nos ministre a través de la palabra. Quiero darte oportunidad de que agarres tu Biblia, de que abras tu celular, que busques, si en la palabra, sea de la manera que sea, pero ese texto de Primera de Corintios 15 vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Te doy un segundo para que puedas buscar. Bien, estamos en la palabra entonces. Dice el texto: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Leo esta última parte del versículo 21. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
volverán a vivir. Amén. Hasta acá la palabra. Este tiempo es un tiempo donde podemos hablar muchas cosas acerca de la resurrección de Jesús. De hecho, seguramente muchísimos mensajes ya se habrán soltado en este fin de semana. Habrás escuchado más de uno de grandes hombres y mujeres que seguramente la palabra desde los lugares de revelación, desde los lugares de oficio, y es altamente productivo y es altamente beneficioso para nuestras vidas. Es una gran bendición. Yo quise enfocarme, pensando en esta palabra, un poco en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pero antes de puntualizar el fundamento que quiero extraer del texto de Corintios, me gustaría por lo menos dejar una cosita para que podamos avanzar sobre la idea de la resurrección, para que podamos avanzar sobre la idea de lo que originalmente estamos celebrando, ¿sí? Lo que la religión celebra, no lo que aquellos que tenemos una relación personal con Cristo celebramos, porque aquellos que tenemos una relación personal con Cristo experimentamos a un Cristo resucitado y vivo continuamente, todos los días de nuestra vida, los 7 días de la semana, 165 días del año. No hay tiempo donde nosotros no victoriemos y no vivamos o celebremos a un Cristo resucitado y vivo. Pero bueno, como sociedad estamos en una fecha muy particular y ante esta fecha muchos celebran el día de Pascua y lo celebran como el día de resurrección. Y amén a eso, amén a eso. Simplemente quería extraer por ahí del fundamento de lo que ocurrió con Cristo alguna cosita, un par de cosas quizás, ¿sí? En primer lugar, me gustaría meterme un poco en el tema de los días. O sea, la palabra dice que Jesús debía morir y iba a resucitar a los 3 días, ¿sí? Quisiera que leamos juntos unos textos, porque quiero fundamentar todo esto en la palabra. Si no quiero explayarme mucho más de algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar a entender la importancia de la resurrección de Cristo. Creo que el énfasis de esta palabra que el Espíritu puso en mi interior trata de eso, de la importancia de la resurrección de Cristo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 47 dice lo siguiente: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al 3er día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y en Mateo 12:40 dice: Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y estas palabras que Jesús suelta en primera instancia estando con sus discípulos y en segunda instancia, o mejor dicho, en primera instancia una vez ya resucitado y en segunda instancia estando con sus discípulos. Estoy hablando del versículo de Lucas primeramente y el versículo de Mateo después. Y estas palabras tienen fundamento en la ley, en los profetas, ¿sí? Tienen fundamento en el Antiguo Testamento. El asunto es que me llama la atención algo que ahora después vamos a ver, y el hecho es que Jesús establece esos 3 días, cuando comenzó a decir: este templo, ¿sí?, que ustedes ven, lo puedo destruir en 3 días, puede volver a ser levantado, haciendo siempre referencia a esos 3 días que Él tenía que estar en la tumba peleando por cada uno de nosotros en función de la vida eterna. Dice Salmos 16, versículos 10 y primera parte del 11: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida.
Quiero hacer un instante, un parate en este texto, porque trae a mi memoria una palabra que hace muy poquito tiempo escuché, y el varón de Dios que estaba ministrando esta palabra referida al Salmo 23, lo estaba desarrollando y llegó al punto donde el Salmo 23 habla de que en lugares de delicados pastos el Señor nos pastoreará, junto a aguas de reposo. Sí, todos creo que recordamos el Salmo 23. Esta es una palabra que nosotros la conocemos por lo general, todo el Salmo 23, ¿sí? Jehová es mi pastor, lo conocemos todo. El asunto es que se presentó desde un lugar que llamó muchísimo mi atención y quiero compartir esa partecita con ustedes, porque esto que acabo de leer, me mostrarás la senda de la vida, es algo que trajo a memoria eso que había escuchado. Y este varón de Dios decía que en un momento de intimidad, en un momento de cuarto cerrado con el Señor, el Espíritu Santo le comenzó a hablar acerca del Salmo 23, pero de una manera muy personal. Y en la medida en que iba desarrollando el Salmo, guiado por el Espíritu, llega a este punto, y en este punto el Señor dice que le muestra claramente cómo es este asunto de en lugares de delicados pastos me pastorearás. Dice que el pastor en aquellos tiempos iba a buscar los mejores lugares para darle de comer a las ovejas. Y para buscar los mejores lugares tenía que moverse. Tenía que ir por un lado, por el otro, a veces cruzar arroyos, otras veces cruzar por algún cerro o alguna montaña, ¿sí? Escalar, en fin, tenía que ir por distintos tipos de lugares con el propósito de encontrar ese lugar de delicados pastos para que las ovejas pudieran comer. Ahora, esto no terminaba ahí. ¿Por qué? Porque el pastor necesitaba buscar un camino, no solamente el lugar de delicados pastos, sino después necesitaba encontrar un camino por el cual las ovejas tuvieran la seguridad de llegar hasta ese lugar y poder retornar desde ese lugar al lugar de origen. Y esto me partió el interior, porque dice la palabra, me mostrarás la senda de la vida. Dios, por mandato, por plan, por propósito, por designio, estableció que Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario y que tenía que ser sepultado, pero que iba a resucitar, no le iba a permitir quedarse en ese lugar. Y esto me habla de ese buen pastor. Esto me habla de que Jesús sabía quién era su papá y sabía que lo estaba llevando a un lugar del cual iba a poder volver. Impresionante. Impresionante texto. Saber que Dios siempre te va a tomar de la mano y te va a guiar a lugares desde los cuales podés volver a sus brazos sin problema. No sé cuál será la situación que en este momento estás viviendo, si bien todos estamos viviendo por ahí una situación medio de encierro, pero por ahí estás en desesperación, por ahí estás en aflicción, por ahí estás en un momento de... Puede que estés en un momento de alegría, pero estos tiempos son difíciles para todos. Y el Señor quiere decirte, yo soy tu buen pastor y quiero que sepas que así como hice con mi Hijo Jesús, que lo llevé hasta un lugar donde nadie quiere estar, pero le mostré el camino para volver, así voy a hacer contigo, dice el Señor. No importa el lugar donde estés, de ese lugar yo voy a hacer que vuelvas. Voy a mostrarte la senda de la vida. Alguien tiene que tomar esa palabra. Todo el Salmo 22 habla acerca de lo que Cristo tenía que padecer y también habla de su resurrección. Isaías 53
también nos habla de eso, y de hecho al final vamos a tomar unos textos de Isaías. Me llamó la atención el texto de Oseas 6, 1, 2, porque es como que se relaciona mucho con el texto de Corintios que acabamos de leer. Dice esta palabra: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Acá el profeta Oseas está hablando en plural, pero no nos olvidemos del texto de Corintios. El texto de Corintios dice que Jesucristo fue la primicia y que si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Entonces el profeta no está errado en lo que está diciendo. Está soltando la palabra que más tarde íbamos a vivir cada uno de nosotros. En Cristo, la resurrección, para que nosotros de resurrección. Él es la primicia. Vemos en estos textos el fundamento del cual Jesús se valió para declarar que si bien era necesario que Él muriese, también era necesario que Él resucitase. Pero Él establece un tiempo, establece esos 3 días, como cuando le pidieron señal, y Él dijo: esta generación perversa pide señal, pero no le será dada señal, excepto la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del pez, y aquellos que alguna vez hemos pescado algo, alguna vez hemos sacado algún mojarrita, aunque sea, sabemos que cuando abrimos la panza del pez, o del pescado ya, no es nada grato, no es nada agradable, hay olor feo, hay pudrición, no hay buenas cosas en la panza de un pescado. Y allí fue a parar Jonás. No era nada bueno el lugar donde Jonás fue a parar. Pero indudablemente Jesucristo se estaba valiendo de lo que el profeta Jonás estaba padeciendo y viviendo, y tomó de allí el ejemplo, el gráfico, para poder definitivamente establecer esos 3 días y esas 3 noches. El Señor Jesús lo determinó, lo profetizó y se iba a cumplir. El Padre le había prometido que no iba a permanecer en ese lugar, pero el Señor establece el tiempo. Número 2, quisiera que hablemos en cuanto a ese día y a esa hora, y veamos los siguientes textos. Éxodo 12:6 dice lo siguiente: y lo guardaréis, hablando del Cordero, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Aquel cordero debe ser inmolado en un día 14. El 14 del mes de Nisan, el 14 del mes de abril, aunque no hay una fecha muy determinada, puede ser en marzo, puede ser en abril para nosotros, pero en este caso en el estamos hablando de más o menos el día 14 de abril. Y este debía ser el día en el que el cordero iba a ser inmolado, pero hay grandes problemas con esto del día, de la hora, porque imagínense que nosotros decimos que el Viernes Santo, es el día donde Cristo murió. Si nosotros tomamos este versículo o estos 2 versículos y nos fundamentamos en este asunto que el cordero debía ser inmolado en medio de las 2 tardes, y profundizamos un poco en el tiempo de Cristo, cómo estaba diseñado el día
para el judío, vamos a comprender algo. El día judío no es igual que nuestro día. Nuestro día consta de 24 horas. El de ellos no, está partido en dos. Son 12 horas del día y 12 horas de la noche. Y ustedes podrán decirme cuál es la diferencia. 12 más 12 es 24. No, hay gran diferencia. Porque en la medida que ellos toman los tiempos, identificando que el día comienza de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la segunda parte es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, vamos a entender muchas veces por la palabra cuando dice en la tercera hora del día o en la tercera hora de la noche, entonces ahí nosotros vamos a poder identificar cuál es el horario. Y la tarde partida en dos. Una primera tarde y una segunda tarde, si bien eran horarios continuos, pero la primera tarde comenzaba a las 12 del mediodía, terminaba a las 3 de la tarde, y la segunda tarde comenzaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Y la palabra dice, el cordero debía ser inmolado en medio de las dos tardes. Esto es importantísimo. Porque toda la palabra habla de que en ese horario, ¿sí? Habla de que a las 3 de la tarde, todos los evangelios identifican esto como que en el horario donde el Señor Jesús entrega el Espíritu, donde dice en tus manos encomiendo mi Espíritu, se establece claramente las 3 de la tarde de nuestro horario. Entonces, los judíos, las 3 de la tarde, entonces los judíos, dice Juan 19:31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. A Jesús no fue necesario quebrarle las piernas porque a las 3 de la tarde, justo cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, Jesús entregó el Espíritu y de esa manera se sacrificó como nuestra Pascua. Jesús cumplió exactamente con el tiempo y con la forma en la que por la ley el cordero inmolado podía ser sacrificado para expiación de los pecados, para el perdón de los pecados. No es inocente el día, no es inocente la hora, no es inocente la cruz, no es inocente todo el flagelo, no es inocente la lanza al costado de él. No es inocente los clavos en las manos, en los pies. No es inocente la corona de espinos. No es inocente la sepultura. No son inocentes los 3 días, las 3 noches. No es inocente la resurrección. No vamos a debatir demasiado sobre los 3 días y las 3 noches. Escuchen, hagamos como hagamos la cuenta. No es posible que el Señor Jesús haya muerto un viernes a las 3 de la tarde y el domingo a primera hora de la mañana, sí, casi de noche, las mujeres cuando llegaron al sepulcro ya lo encontraron abierto. No dan los tiempos físicos. Hay una realidad. Jesucristo murió antes, pero no vamos a meternos en ese asunto, porque eso nos demandaría meternos un poco en los calendarios hebreos, en los tiempos, en las horas, para determinar bien cuál es el día, cuál es la hora. Pero acá no importa si fue un miércoles, si fue un jueves o si fue un viernes. Lo que importa es que Jesucristo fue a la cruz del Calvario para pagar por tu pecado, por mi pecado, que fue a la tumba para pelear por nuestra eternidad y que resucitó al tercer día para otorgarnos el don de la vida eterna. En tiempos de Moisés, Dios ordenó matar un cordero sin mancha. Con su sangre los judíos, recuerdan esa parte, tenían que pintar las puertas y los dinteles de las ventanas. Y cuando esa noche pasara el ángel de la muerte, en todo lugar en que estuviera la marca de la sangre del Cordero Pascual, el ángel de la muerte no entraría y en ese hogar no moriría nadie. Amado, amada,
es necesario que identifiquemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Con su sangre nos ha redimido, dice una canción, para nuestro Dios. Su sangre es la que nosotros utilizamos para marcar nuestras vidas. Nuestras vidas están marcadas con la sangre de Cristo. Y en consecuencia, el ángel de la muerte, no puede tocarnos, no puede afectarnos. Miraba unos instantes hoy a la tarde una película, se llama El pequeño Mesías o El joven Mesías, algo así. Y en una parte de la película, en la imaginación del escritor, Jesús siendo un muchacho, un niño, lo muestra caer con fiebre en cama y estando ahí en un lecho, siendo cuidado por su mamá que se quedó dormida, el enemigo, el diablo, se le presenta y comienza a atormentarlo, siendo él un muchacho. Y en un determinado momento el diablo se enoja porque le está demandando algo y Jesús le dice, vos no me podés demandar esto. Y el diablo se enoja y quiere ponerle una mano encima y Jesús, siendo un niño, le dijo, un momentito, no tenés permitido poner un dedo encima mío. La autoridad que había en Jesús como hijo de Dios le permitió, aún siendo un niño, levantarse en contra del enemigo y decirle, momentito, no tenés autoridad sobre mi vida, porque he sido marcado, estoy signado, he sido elegido, he sido consagrado y he sido enviado a este mundo a rescatar a la humanidad, porque soy el Hijo de Dios. Y me he propuesto hacerlo. Y quiero decirte a vos, amado, amada, que estás en casa, que tanto vos como yo hemos sido llamados, elegidos, consagrados por Dios. La sangre de Cristo ha operado en nuestro favor. Hemos sido sellados con su sangre y el enemigo no puede ponernos un dedo encima. Podrá susurrarnos, podrá tratar de mostrarnos cosas, tratar de desviarnos, pero no puede hacernos daño si permanecemos tomados de nuestro Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que nosotros llamamos Pascua. Lo que Él hizo en la cruz y lo que resultó en la resurrección es lo que nosotros llamamos la Pascua, ¿sí? El proceso pascual, desde el viernes hasta el domingo. En algunas otras religiones, inclusive desde un domingo anterior, están celebrando esto. Como dijimos, Jesús es nuestra Pascua, es el Cordero que se sacrificó para nuestra salvación. Pero quiero que sepas algo, esa salvación en la muerte, en la cruz del Calvario, no está completa si Cristo no hubiera resucitado. Y acá es donde yo quiero llegar. Entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa? Que sin resurrección no habría justificación de pecados. En Corintios leímos que sin esa resurrección será vana. Y ahora quisiera que leamos Isaías 53, 10 al 11. Porque creo que la resurrección de Cristo también ha sido respuesta de una obediencia completa. Si bien nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento que hablan que Dios no iba a permitir que su santo vea corrupción, que permaneciera en el Seol, que quedara en muerte, sino que lo iba a rescatar desde ese lugar. Pero el tiempo fue establecido proféticamente por Jesús en el Nuevo Testamento, esos 3 días y esas 3 noches. En el texto que hemos leído del profeta Oseas, veíamos por ahí la expresión de Dios de que en Él todos íbamos a resucitar. Después de 2 días y al tercero nos resucitará.
Y por supuesto que es la palabra profética de Dios, pero quiero decirte que hasta el último momento Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Escuchen, Jesucristo estaba en este planeta Tierra enteramente hombre. Esto no podemos olvidarlo nosotros, porque Él estaba llevando adelante una tarea eterna, una tarea de proporciones inimaginables para nosotros, una tarea espiritual tan fuerte, tan profunda. Nosotros no podríamos ni siquiera imaginar lo que Jesucristo estaba peleando por cada uno de nosotros. No entra en nuestra mente, no entra en nuestro ser poder entender qué es lo que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario, pero Él lo estaba haciendo, y lo estaba haciendo en una esencia humana. Y como ser humano, Él tenía que enfrentar todas estas situaciones. Por eso es que era necesario llegar al punto, era necesario culminar la tarea, era necesario que Él fuera plasmado en esa cruz del Calvario para poder ser resucitado. Y quiero que leamos este texto, Isaías 53, 10, 11. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y dice el otro texto: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellas. Dice esta palabra que en el cumplimiento de Jesús, en lo que el Padre había establecido, iba a estar la satisfacción, y como consecuencia iba a venir la justificación. ¿Qué te quiero decir? Esta es una apreciación personal, pero realmente es como que sale a la luz. Creo que la resurrección en tiempo y en forma, y en consecuencia la justificación de la humanidad, ha sido el resultado de un acto obediente del Señor Jesús al Padre, aún a pesar de sus inquietudes, de sus deseos, de lo que Él quisiera. Porque cuando Él le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, le estaba diciendo verdaderamente: no quiero pasar por, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí es donde vemos el hecho poderoso de Cristo en la cruz del Calvario, permitiendo que su vida fuera flagelada, llegar hasta esa tumba y peleara durante 3 días y 3 noches por nuestra justificación y por nuestra vida eterna. El Padre quedó satisfecho. Existió tal satisfacción en Dios por el sacrificio de su Hijo, que le otorgó la resurrección para justificación de muchos. Así la obra fue completa. Y acá quiero soltar una palabra integral. Jesucristo, dice la palabra, que fue herido, fue molido. Dice la palabra que por su llaga hemos sido nosotros curados. Todo el flagelo que Él sufrió fue para que tuviéramos salud, para que tuviéramos sanidad en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Pero eso no quedó solo allí. Dice la palabra de Dios que toda su sangre, al ser crucificado en la cruz del Calvario, fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y eso no quedó allí, sino que el hecho de que Él haya sido crucificado en un madero también aporta la consecuencia de la palabra que dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y es por eso que Jesucristo fue un madero, para llevarse tu maldición y mi maldición. Somos libres de maldición por el sacrificio de Él en la cruz, en ese madero. Tuvo que ir a la tumba para pelear por nuestra eternidad. Y su resurrección ha provocado que seamos justificados delante del Padre. Sin la resurrección, todo lo hecho por el Señor Jesús no hubiera sido concluido. Todo lo hecho por el Señor Jesús
hubiera sido vano. Y quiero leértelo nuevamente. El texto de Corintios, últimos versículos. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amado, amada, este no es un día cualquiera. Este no es un día que pueda pasar desapercibido. Cada instante, cada momento que vivimos, cada día que pasa, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, así como hizo el Señor Jesús con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. El Espíritu Santo está continuamente abriendo nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Hoy no es un día inocente. Hoy no es que el sistema celebra la Pascua. Hoy lo que sucede, lo que ocurre es que Jesucristo está nuevamente llamando tu atención. Jesucristo está nuevamente llamando mi atención. Porque quizás si vos estás mirando de aquel lado y nunca le entregaste tu vida a Cristo, o tu relación con Cristo está ahí más o menos pendiendo de un hilo, hoy es el día en el que podés volver a pasar por esa cruz y obtener a través de la resurrección de Cristo la justificación de tus pecados y en consecuencia ser hallado apto delante de Dios. Si esa es tu condición, yo te animo que ya desde este momento comiences a hablar con Dios en tu lugar y que le digas: lo que hizo Cristo fue por mí también y yo lo necesito. Pero quizás tu condición es que estás caminando tomado de la mano de Dios. Perteneces a la congregación, ya sea Puerta de Paz de Lanús u otra. Sos un hijo de Dios, una hija de Dios, pero estás en problema, quizás estás padeciendo un problema de salud. Quiero que sepas que el Señor Jesús permitió ser flagelado para que todas nuestras enfermedades desaparezcan por su herida. Así que si tu situación es que estás padeciendo un problema de salud allí en tu lugar, comenzá a hablar con papá y decirle: Señor, tu palabra dice que por la llaga, por la herida de Cristo, yo he sido curado, yo he sido curada. Pero quizás tu situación es que estás padeciendo de alguna atadura por maldiciones del pasado, maldiciones generacionales, maldiciones heredadas. Jesucristo fue a la cruz, fue a ese madero para llevarse toda maldición en su cuerpo. Así que si esa es tu situación, comenzá a hablar con el Señor, con papá en este momento y decirle: Padre, Cristo fue al madero en el Calvario para llevarse todo. Quiero recibir esa libertad y declararme libre en el nombre de Jesús. Quizás si sos del primero, necesitas ser justificado. Y para eso Cristo resucitó. Cristo resucitó para otorgarnos la vida eterna, para ser justificados delante del Padre, pero todo el proceso que pasó, lo pasó para darte y darme sanidad, para darte y darme libertad, para darte y darme una nueva oportunidad. Hoy no es un día inocente. Hoy celebramos al dador de la vida. Hoy celebramos a aquel que pagó con su ser integral para que vos y yo seamos rescatados de una muerte eterna y segura. Quiero pedirte que cierres tus ojos allí en el lugar donde estás. Unos segundos. Sé que ya estás hablando con el Padre.
Sé que ya le estás diciendo lo que tenés que decirle. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte ahora que estés escuchando la oración de cada uno de tus hijos allí en sus hogares. Quiero rogarte que en este momento esté cayendo de cada una de esas vidas toda enfermedad en el nombre de Jesús. La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, en este momento la tomo en el poder del Espíritu y la imparto a la distancia, conforme a la palabra. Y tus hijos, tus hijas, están siendo sanos, están siendo libres, están siendo resucitados de vidas que estaban muertas en delitos y pecados. Yo un nuevo tiempo y una nueva oportunidad para vos, amado, amada, que estás en aquel lugar, que estás en tu casa, que estás necesitando esta palabra de parte de Dios. Yo en el nombre de Jesús quiero declararte libre, quiero declararte sano, quiero declararte sana, quiero declararte en el nombre de Jesús reconciliado, reconciliada con el Padre. Tus pecados han sido perdonados. Si hay un corazón humillado delante de Dios en este momento, diciéndole: Padre, aunque he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo, aquí estoy. Quiero que me recibas en tus brazos nuevamente. Y el Padre está recibiéndote. Querido Dios, sello la vida de cada uno de tus hijos allí en sus lugares, en sus hogares. Declaro en el precioso y poderoso nombre de Jesús, el poder de la justificación por la resurrección de Cristo es operante en la vida de cada uno de ellos, es operante en nuestras vidas también. Gracias te doy porque sé que estás haciendo una obra maravillosa, una obra poderosa, una obra eterna en cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.